Ok. Vamos con oído. Oído es una práctica prácticamente, valga la redundancia, una práctica prácticamente olvidada. ¿Por qué? Porque no tenemos manual de oído, no tenemos, así como les he ido mencionando, que rotulen esta placa, rotulen esta placa. Eh, no tenemos un manual como tal de oído, no tenemos una práctica como tal de oído. Y como les dije, ojo y oído normalmente son bien olvidados, es bien poco son bien pocos los temas que vamos a ir viendo en el transcurso de la carrera, porque son especialidades y son patologías bastante complicadas. Pero oído es bastante bonito y es bastante interesante. Como siempre, sean bien observadores, ¿sí? Muy, muy bien. Muy, muy observadores. Esto les va a servir, créanme, para estudiar, porque si analizamos el esquema por detalle, en ciencia todos los esquemas son detallados, ¿sí? Y también esto, cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, les va a ir sirviendo, porque todo en medicina importa, ¿ok? Todo lo que está en el libro es importante. Así que si ustedes son detallados con sus estudios, si ustedes son detallados con los esquemas, dibujen esos esquemas, dibújenlos. Y ustedes se van a ir acordando y ustedes van a ir observando cosas. Si ustedes van dibujando el esquema, aunque lo dibujen feo, pero ustedes se van a fijar en detalles que tiene el esquema. Ah, tiene este detallito que sí es importante. A veces no estamos acostumbrados a ir al jugoso texto, pero si nosotros nos vamos al esquema, eso nos va a facilitar todo. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el oído. Esta presentación la hice bastante rápida. En esta presentación solo vamos a ver imágenes, ¿ok? Yo solo les voy a hacer unas dos preguntas en el examencito sobre oído, ¿ok? No se preocupen que esto no viene en el examen parcial de laboratorio. No tenemos un manual para oído, pero sí queremos enseñarles un poquito sobre cómo se ven las placas en el oído. Así que primero vamos a repasar un poquito de anatomía del oído y recordemos que tenemos tres partes en el oído, igual que en el ojo, tenemos tres partes en el oído. Oído externo, oído medio y oído interno. Oído externo va a ser esta parte que nosotros vamos a ver en rojo, que va a ser el pabellón auricular y el meato acústico externo, también conocido como conducto auditivo externo. Oído medio, vamos a encontrar acá el tímpano, vamos a encontrar esta membrana timpánica, ¿okay? Los huesecillos del oído, que yo estoy seguro que ustedes los conocen, el martillo, el yunque y el estribo, o bien malleus, incus y estapedio. Luego, aquí en el oído medio, nosotros vamos a ver esto, la trompa auditiva, ¿ok? O la trompa de Eustaquio, no confundir con la trompa de Falopio, trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Y ahora, les adelanto un poco, ¿para qué nos sirve la trompa auditiva? Si se fijan acá, nos va a conectar la rinofaringe o la nasofaringe con el oído medio. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos acá la nasofaringe y se va a comunicar acá como un tubo con el oído medio. Y ahora, ¿para qué sirve esto? Voy a hacer un pequeño dibujito aquí. No, ok. ¿Para qué nos sirve? Porque nosotros tenemos presión atmosférica. ¿Ok? Tenemos la presión atmosférica y esto ustedes lo van a ver mejor en fisiología, pero se los adelanto aquí. Tenemos la presión normal que va a haber en el medio ambiente. Entonces esta presión normal va a entrar aquí a través del meato acústico externo o el conducto auditivo externo, como ustedes quieran llamar. Luego, tenemos presión aquí, ¿ok? Tenemos presión aquí. Tenemos una fuerza que está empujando el tímpano, ¿ok? El tímpano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la trompa auditiva? Permite que también esa presión atmosférica, a través de la nariz y a través de la boca, logre entrar por el oído medio y aplicar exactamente la misma presión atmosférica, o sea, la misma fuerza hacia el tímpano. ¿Y por qué esto es importante? Porque imagínense que nosotros solo tuviéramos la presión externa, solo tuviéramos la presión atmosférica a través del conducto auditivo externo, colapsaría el tímpano. Porque si aquí no tenemos nada, tenemos cero presión, entonces toda la presión que es fuerza, acuérdense que es fuerza que está empujando, va a desaparecer el tímpano, o sea, lo va a destrozar.
Entonces, tenemos el tímpano, que ustedes van a ver de que es tenso, el tímpano. ¿Y por qué es tenso? Porque vamos a tener la presión atmosférica que viene desde afuera y la presión atmosférica que va a venir desde la nasofaringe. ¿Ok? Entonces, así se va a mantener el tímpano estable y tenso. Y luego vamos a tener el oído interno. ¿Ok? El oído interno, que lo miramos acá, que se compone de la cóclea y, los conductos semicirculares y el vestíbulo. ¿Ok? Y el vestíbulo. De eso se compone el oído interno, del vestíbulo, de la cóclea y de los conductos semicirculares. El vestíbulo, recordemos, de que se compone del sáculo y del utrículo. Sáculo y utrículo. ¿Sí? De eso se compone el oído interno. ¿Okay? Del sáculo y del utrículo. Ok, entonces de eso se compone el oído. Sí, eso es todo lo que hay que explicar por ahora. Ahora, algo que les quiero detallar es que, ¿qué es lo que hace el oído? ¿Qué es la función del oído? El oído va a captar las ondas mecánicas, que esas son las ondas sonoras, y las va a convertir en un impulso nervioso. Recordemos en el ojo son ondas electromagnéticas que se van a convertir en un impulso nervioso. En el sonido, en el oído, son ondas mecánicas, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener acá ondas que van a hacer que la membrana timpánica vibre, ¿ok? La membrana timpánica vibra, ¿ok? Está tensa, entonces vibra. Y esto lo que va a hacer es que va a mover a los huesecillos como pistones, ¿ok? Va a mover a los huesecillos como pistones. Y al mover a los huesecillos como pistones va a mover líquido que va a haber aquí adentro de la cóclea. Y así es como se va a producir el sonido. O sea, nosotros vamos a poder escuchar y vamos a poder detectar sonidos por esa transducción de una onda mecánica a un impulso nervioso. Y estos conductos semicirculares y el vestíbulo, que se compone del sáculo y del utrículo, se van a encargar del equilibrio, ¿okay? Del equilibrio, que es muy complejo el equilibrio, muy, muy complejo. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en histología, no en fisiología, ¿okay? Y va a ser bastante corto. Oído externo, acuérdense, pabellón auricular, y a mí me gusta decirle meato acústico externo, pero yo sé de que muchas veces se les dice conducto auditivo externo. El pabellón auricular, recuerden que el pabellón auricular es piel. Si ustedes miran sus pabellones, piel, pero se compone de cartílago. ¿De cartílago qué? Cartílago elástico, ¿ok? Y ahora, nunca se me va a olvidar en la práctica de tejido cartilaginoso, que siempre es común de que nosotros preguntemos por ubicaciones y dónde se encuentra el cartílago elástico. Y entonces me acuerdo de que, acuérdense de los tres tipos de tejido cartilaginoso, hialino, elástico y fibrocartílago, se componen de, cada uno tiene sus ubicaciones, ¿verdad? Entonces el cartílago hialino viene y un instructor le pregunta a un estudiante, ¿y en dónde se ubica el cartílago hialino? Y el estudiante se equivocó y dijo que el cartílago hialino se encuentra en el pabellón auricular. Y entonces el instructor viene y le dice, mira, ve, agárrate la oreja y jálate la oreja y decime si eso es hialino. Entonces lo que quería que sintiera era de que cuando se jalara la oreja, que fuera elástica la oreja. Y por eso es que nosotros tenemos un cartílago elástico. Solo los burros tienen cartílago hialino en su oreja. Acá quizás no se ve muy bien, pero acá nosotros podemos ver estas fibras elásticas que podemos encontrar en el cartílago. Y acá miramos, fíjense bien, epitelio plano, estratificado, queratinizado. Aquí sí hay queratina. ¿Okay? Aquí hay queratina, fíjense bien, acá hay un pequeño músculo, acá acuérdense que el músculo del trago, son pequeños músculos que son casi involuntarios. Pero acá fíjense bien, aquí podemos ver un poquito de queratina, y aquí, ¿qué es lo que miramos? Folículos pilosos. ¿Sí? Folículos pilosos, eso es lo que podemos ver acá, pelitos, ¿sí? Son bien delgados. Y acá miramos el cartílago. ¿Sí? El cartílago elástico.
¿sí? No se les olvide, el cartílago elástico en el pabellón auricular. Ahora, en el meato acústico externo, acuérdense que es un conducto, ¿ok? Es un conducto. E igual, se va a componer de epitelio plano estratificado queratinizado, que es piel. Si ustedes se fijan acá, nosotros podemos encontrar aquí un poquito de folículos pilosos, un poquito. Y obviamente, ahí en el conducto auditivo externo vamos a encontrar folículos pilosos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Los pelos que hay en la oreja. Y acá miramos algo bien interesante. Las glándulas ceruminosas, ¿ok? Las glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas, ecrinas, modificadas. ¿Y qué es lo que secretan? El cerumen, ese famoso cerumen que nosotros tenemos en el oído, se va a encontrar allí, en el meato acústico externo. Acá, bueno, aquí si se acuerdan ustedes de piel, encontramos glándulas sebáceas con los sebocitos acá. Y acuérdense que las glándulas sebáceas siempre están en contacto con un folículo piloso. Ahí drenan. Acá vamos a ver una mejor foto. Ustedes se fijan, acá encontramos cartílago. Esta vez ya no es elástico, esta vez ya es hialino. ¿Okay? En la parte externa, o sea, en la parte que está cerca del pabellón auricular, nosotros en el conducto auditivo externo vamos a encontrar cartílago, ¿ok? Pero luego vamos a encontrar hueso. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo te lleva hacia el hueso temporal. Y acá, si ustedes se fijan, vamos a darle un pequeño zoom. Aquí nosotros podemos ver queratina. Fíjense bien acá esta línea acá, queratina. Aquí miramos folículos pilosos. Aquí miramos un montón de folículos pilosos. Obviamente los pelos que están ahí adentro del oído. Y aquí podemos ya encontrar cartílago hialino en el conducto auditivo externo. ¿Okay? Y acuérdense que siempre los cartílagos tienen su pericondrio. ¿Okay? Acuérdense su pericondrio. Bien, ya terminamos con conducto auditivo externo. Vamos con el oído medio. Y el oído medio, recuerden, huesecillos, membrana timpánica, el tímpano, y la trompa o el tubo de Eustaquio, o la trompa auditiva. La membrana timpánica, esto es lo que nosotros vamos a ver con el otoscopio. ¿Okay? Cuando ustedes estén en fisiología, en el laboratorio de fisiología, hacen esto, hacen otoscopía, y es súper bonito, es una práctica súper bonita, estoy seguro que les va a gustar, y es súper interesante. Luego acá miramos un esquema, este esquema lo podemos ver en Ross, este esquema lo podemos ver en Ross, en su libro de Ross. Nosotros vamos a tener dos porciones importantes del tímpano, una porción flácida o una pars flácida y una porción tensa, una pars tensa. Fíjense bien, todo esto de acá es la pars tensa, la porción tensa, y acá arribita la porción flácida. ¿Okay? Entonces fíjense bien acá, todo esto es la pars tensa, esto es lo que ustedes van a poder ver. Y ahora fíjense bien, miren qué es esto. Esto que ustedes ven acá es una parte del martillo, específicamente el manubrio del martillo. Y esto ustedes lo van a poder ver también en la otoscopía. Van a poder ver aquí el manubrio del martillo o del malleus. ¿Okay? Entonces acá miramos el ombligo del malleus. No se ve tanto el ombligo del malleus, pero sí algo importante que ustedes puedan ver, la apófisis lateral del martillo. Esto sí se ve clarito aquí en la puntita. ¿Okay? Y aquí arribita la pars flácida. ¿Okay? Y esto es el manubrio del martillo. Ahora, algo que yo les quiero mencionar es de que fíjense bien de qué color es el tímpano. Es un color bien característico que es importante que ustedes se lo memoricen porque así es como ustedes van a denominar en sus historias clínicas. Ustedes van a encontrar, ustedes van a decir o van a consignar en sus historias clínicas que la membrana timpánica tiene un color gris aperlado. ¿Sí? Ustedes se fijan, ese es el color del tímpano, gris aperlado. ¿Sí? Así es como ustedes lo van a ver cuando ustedes realicen una otoscopía. Y algo importante que ustedes van a ver en el tímpano es esto, el reflejo luminoso. Porque claro, con la otoscopía es un instrumento, aquí no tengo el mío, pero cuando ustedes lo tengan, cuando ustedes lo usen, tienen que encenderlo. Es como una pequeña lucecita, es como un pequeño foquito y tiene como una puntita. Entonces la puntita, ustedes van a jalar un poquito el pabellón
que al entrar con su otoscopio, ustedes van a iluminar el conducto auditivo externo y ustedes van a poder ver con esa iluminación un reflejo luminoso. Si no está luminoso, es que ya está opaco. Y ustedes lo van a ver así, de un color como gris. Aquí se puede ver como un poquito gris. Gris aperlado. Y acuérdense que está tenso, ¿por qué? Por la igualdad de las presiones atmosféricas. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es histología. Y histología es lo que nos importa. Tenemos acá el conducto auditivo externo o el meato acústico externo. Y aquí tenemos el tímpano. Fíjense bien qué delgado es. Y aquí tenemos el oído medio o la cavidad timpánica. Si nosotros nos acercamos, fíjense bien, acá, esto delgadito es esto. Y si ustedes se fijan bien, es casi igual a la córnea. Si ustedes se fijan bien, tenemos acá un epitelio estratificado, plano estratificado, pero este está queratinizado, a diferencia de la córnea. El tímpano está queratinizado. Y aquí nosotros vamos a tener un epitelio plano simple posterior. Y aquí vamos a tener un buen estroma de tejido conectivo. Ahora, fijémonos bien, acá en este esquema, que está bien bonito, fíjense bien acá, ya con hematoxilina y eosina, fíjense bien acá, esto que ustedes ven acá es queratina, un epitelio plano estratificado, queratinizado. Acá miramos tejido conectivo, podemos ver acá tejido conectivo, y acá miramos un epitelio, un endotelio posterior. Esto que nosotros podemos ver acá, ustedes se fijan, la cabeza del martillo. Y aquí nosotros podemos ver una parte del martillo, ¿ok? Que es el que está pegado a la membrana timpánica. Los huesecillos, no se preocupen, solo quiero enseñárselos, solo quiero mostrárselos. No es que vamos a preguntar esto en el examen final, no se preocupen. Los huesecillos, acuérdense, el martillo, que es el que está pegado al tímpano, el yunque y el estribo, que el estribo va a estar pegado a la ventana oval. Entonces acá nosotros miramos malleus, incus y hasta pedio. ¿Okay? Esos son los huesecillos, son bien chiquititos, son bien chiquititos. A mí no se me olvida que cuando nosotros miramos esto en macro, yo recibí clases con el doctor Portuondo y el doctor Portuondo nos trajo un vasito y en ese vasito bien chiquitito ahí podíamos ver esos huesecillos del oído medio. Son súper, súper chiquititos, son súper chiquititos. Esa es de las únicas partes que nosotros no vamos a poder ver en el cadáver porque tenemos que diseccionar el cráneo, tenemos que diseccionar el hueso temporal para poder llegar a estos huesecillos. O bien incluso por la nasofaringe tenemos que diseccionar. Ahora, como son huesos, fíjense bien, nosotros aquí en hueso miramos las ostionas, y acuérdense de las ostionas, esto es un buen repasito, las ostionas, ¿ok? Miramos acá el conducto central o el conducto de Havers y luego vamos a ver acá todas las laminillas concéntricas, ¿ok? Acá, fíjense bien, podemos ver cápsulas, que podemos ver tejido conectivo, y aquí un fibrocartílago, porque las uniones entre las articulaciones entre estos huesecillos son por fibrocartílago, ¿sí? Por fibrocartílago se unen. Acá se puede ver más claro. Fíjense bien acá, podemos ver acá el conducto de Havers. Acá miramos las laminillas, podemos ver las minillas, y aquí, fíjense bien, esto es cartílago, ¿ok? Cartílago. Todo esto que ustedes ven así como clarito, todo esto es cartílago. Y este cartílago va a ayudar a unir al hueso, a los huesos. Y ahora con la trompa de Eustaquio. Acuérdense que la trompa de Eustaquio, ¿qué es lo que va a hacer? Comunicar el oído medio con la nasofaringe. ¿Para qué? Para poder igualar presiones y que no se pueda destruir o que no se colapse el tímpano. ¿Y de qué va a estar compuesto? De epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, discúlpenme, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Fíjense bien aquí en los cilios, fíjense acá en el desorden que tenemos en este epitelio, no está tan organizado. Tenemos núcleos que están arriba, uno sobre otro, así, ¿verdad? Y luego, se fijan acá en este esquema, esta imagen, podemos ver acá parte del conducto del tubo, podemos ver aquí ambos extremos que van a tener
el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aquí abajo vamos a ver tejido conectivo. Y aquí miramos cartílago. ¿Sí? Cartílago. Bien, terminamos con oído medio. Ahora vamos con oído interno. Ya vamos a terminar. No se preocupen. Y tenemos dos porciones, vestibular y auditiva. La porción vestibular sirve para regular el equilibrio y la porción auditiva sirve para regular el sonido. Acuérdense convertir esas ondas mecánicas en ondas, en impulsos eléctricos, mejor dicho. Ahora bien, algo que quiero entrar en énfasis en el oído interno es que tenemos dos estructuras. ¿Sí? Tenemos dos estructuras. Tenemos un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Usualmente también en esta parte muchas veces no se comprende bien. Pero imagínense esto. Tenemos hueso. ¿Okay? Tenemos el hueso temporal. Aquí adentro del hueso temporal, nosotros vamos a tener una cóclea hecha de hueso, que es esta cóclea que ustedes pueden ver acá como amarilla o como blanca. Una cóclea que nosotros podemos ver acá de hueso. Y vamos a encontrar conductos semicirculares, vamos a encontrar el vestíbulo, que acuérdense que el vestíbulo de qué se compone, del utrículo y del sáculo. Se van a componer de hueso, ¿ok? Van a componer de hueso. Y adentro de este hueso vamos a encontrar el laberinto membranoso, ¿ok? Si se fijan bien, aquí quitamos una partecita del hueso en este esquema. Y adentro de este hueso, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? El laberinto membranoso. Ahora, no solo adentro de este hueso va a haber el laberinto membranoso, sino que también adentro de este hueso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Perilinfa. ¿Sí? Perilinfa. Así que ustedes pueden decir con certeza, perilinfa. ¿Sí? Entonces ustedes con certeza pueden decir de que tenemos un laberinto membranoso, que es ahí donde están todas las células y todos los órganos, y está flotando en perilinfa, estando dos adentro de un laberinto óseo. ¿Okay? Todo esto que ustedes ven rosadito es el laberinto membranoso y está adentro de otro laberinto que tiene exactamente la misma forma, pero solo que está hecho de hueso. Y aquí alrededor de estos espacios que están enrosados vamos a encontrar perilinfa. ¿Okay? Espero haber sido claro en esto. Y ahora, fíjense bien, hacemos un corte aquí. ¿Sí? Hacemos un corte en uno de estos conductos semicirculares. Y ahora le hacemos ese corte y lo vamos a ver de frente. ¿Sí? Y al hacerlo de frente, miren qué es lo que encontramos. Encontramos acá esto que es rosadito, que sería el laberinto membranoso. Ahí es donde van a estar nuestras células. Tenemos acá el hueso y aquí, donde está el hueso, tenemos la perilinfa. ¿Sí? Perilinfa que va a rodear al laberinto membranoso. Y aquí adentro del laberinto membranoso vamos a encontrar la endolinfa. ¿Sí? La endolinfa. Eso es muy importante. Y ahora, si nosotros venimos y hacemos el corte acá en la cóclea, hacemos el corte en la cóclea y lo miramos de frente, vamos a encontrar aquí, esto que está en rosadito, el laberinto membranoso, y aquí adentro del laberinto membranoso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Endolinfa. Y ahora, alrededor de este laberinto membranoso, vamos a encontrar esto, la perilinfa. Y aquí alrededor vamos a encontrar el hueso. ¿Okay? Ahora, esto es un resumen, ¿okay? Es un resumen súper condensado sobre las funciones y sobre las partes. Entonces, fíjense bien, tenemos siempre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entonces vamos a ir por la cóclea primero. Tenemos la cóclea, que siempre hace referencia al laberinto óseo, y el conducto coclear hace referencia al laberinto membranoso. ¿Okay? El órgano sensorial, o sea, acuérdense que la cóclea es para la detección del sonido, pero el órgano que nos va a servir para poder detectar el sonido, o sea, esas ondas mecánicas, va a ser el órgano espiral de corte. Luego, el vestíbulo, acuérdense que el vestíbulo es el laberinto óseo, pero el laberinto membranoso se divide en sáculo y utrículo. Ahora, el órgano sensorial, donde van a estar las células para poder tener
esa, para poder tener esa movilidad, perdón, para poder tener esa función que tiene el vestíbulo, perdón, el sáculo y el utrículo, se va a llamar la mácula. ¿Okay? El sáculo y el utrículo tienen máculas. ¿Okay? ¿Y estas para qué sirven? Para desplazamientos, para detectar el movimiento del desplazamiento. ¿Okay? Esto está al revés, jóvenes. Está al revés. La aceleración angular se da en el sáculo y en el utrículo. ¿Okay? La aceleración angular. Y luego los conductos semicirculares, vamos a tener siempre el conducto semicircular en el laberinto membranoso, y vamos a tener las crestas ampulares, ¿okay? Las ampollas, ¿okay? Las ampollas de los conductos semicirculares es ahí donde se va a dar la función. Y la función de las crestas ampulares es detectar la aceleración lineal, ¿okay? La aceleración lineal y el equilibrio estático, ¿okay? Entonces, para esto sirven los conductos semicirculares y el vestíbulo, para el equilibrio y para las aceleraciones, ¿okay? Dependiendo del tipo. Aquí yo les tenía un video, pero... Sensation of angular movements of the head is due to the motion of a fluid called endolymph within the vestibular system. Located within the temporal bone is a negative space known as the inner ear. These interconnected canals make up the bony labyrinth of the vestibular system, the portion of the inner ear responsible for balance and the body's sense of position in space. The volume of the bony labyrinth is filled with a fluid called perilymph, which suspends the membranous labyrinth. This membranous labyrinth contains the fluid endolymph. The structure of the membranous labyrinth consists of 3 semicircular ducts positioned in 3 separate planes: anterior, posterior, and lateral. Each of the ducts has a widened space called an ampulla where it connects with the utricle. Within the ampulla is a sensory organ, the cristae ampullaris. When endolymph moves, it pushes the gelatinous cupula that covers the cristae ampullaris, causing embedded hair cells to bend and send nerve impulses to the brain. Now we will examine the relative motion of endolymph to that of basic movements of the head. To increase clarity, spheres will be superimposed in the endolymph to help visualize motion of fluid. We will also only address movement within the left vestibular apparatus. First, let's view axial rotation. This movement will be best exemplified in the lateral semicircular duct. Note that the fluid does not move in sync with the labyrinth as the result of inertia. For flexion and extension of the head, the anterior duct is the most affected. To view endolymph motion in the posterior duct, we will show lateral bending of the head. As you can see, the flow of endolymph is an essential part of the body's sense of movement. Okay. Primero vamos a empezar con la parte vestibular. ¿Okay? En la parte vestibular nosotros vamos a encontrar estas células. ¿Okay? Célula tipo 1, célula tipo 2. Células ciliadas, así es como se les llaman, células ciliadas. Pero ustedes tal vez las encuentren en otros libros, en unos libros más antiguos, como células pilosas. ¿Okay? Entonces, si se fijan, estas células son como bien características, ¿no? Tenemos estas células que van a tener este sinocilio muy grande,
y vamos a tener estereocilios bien chiquititos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tener. Y se fijan, van a estar unidos de manera molecular. Ahora, fíjense bien aquí en esta imagen. Cuando los estereocilios, que van a ser los chiquititos, se mueven en dirección hacia el sinocilio, o sea, el sinocilio sería como el dedito más grande, se va a despolarizar, ¿ok? Va a haber una excitación. Y luego vamos a tener, cuando se despolarice, esta pequeña célula va a llevar el impulso nervioso hacia el cerebro, ¿ok? Pero ahora, si el sinocilio se mueve hacia donde están los estereocilios, aquí se va a inhibir, se va a hiperpolarizar. Y cuando se inhibe no va a haber ningún estímulo que vaya hacia el cerebro. ¿Sí? Ahora bien, aquí estamos en la mácula. ¿Sí? Ubiquémonos en la mácula. La mácula, ¿y en la mácula dónde está? En el sáculo y en el utrículo. ¿Ok? Sirve, sirve para la aceleración angular, ¿ok? Para el giro. ¿Ok? Ahora, también sirve para el movimiento horizontal y vertical. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar esas células ciliadas, ¿ok? Y esas células ciliadas van a estar cubiertas arriba por otolitos, ¿ok? Por los otolitos. Los otolitos van a ser como pequeñas piedritas que se componen de carbonato de calcio, ¿ok? Esto de carbonato de calcio es muy importante porque lo preguntan en la teoría. Así que aquí van a tener estos otolitos que los otolitos van a ayudar a mover, ¿ok? Dependiendo del movimiento de los otolitos, va a ser el movimiento también del sinocilio y de los estereocilios. Así que mirémonos acá. Aquí estamos en la mácula. Okay, estamos en la mácula estamos en la mácula del utrículo. ¿Okay? La mácula del utrículo. Entonces, fíjense bien acá, tenemos estas células ciliadas. Y aquí tenemos los otolitos, también llamados como otoconias, que están hechas de carbonato de calcio. Entonces, cuando alguien mueve la cabeza hacia abajo, los otolitos se mueven. Y cuando se mueven los otolitos, también se mueven, si ustedes se fijan bien acá, se mueven acá los sinocilios y los estereocilios de las células ciliadas. Y entonces así es como se estimulan las células para que lleven la información sobre cómo está la cabeza, ¿sí? La posición de la cabeza. Acá, en la histología, esto es lo que vamos a poder ver. Ustedes se fijan acá, vamos a poder ver acá estas células. Quizás no se ven como en los esquemas, pero estas son las células que vamos a poder observar, células ciliadas. Ustedes se fijan acá, podemos ver un poquito de los cilios, ¿sí? Y acá, estos son otolitos, ¿okay? Esto es lo que quedaron de los otolitos, ¿okay? Que los otolitos están en la mácula del sáculo y del utrículo. Y aquí miramos los nervios, ¿okay? Estos son los nervios vestibulares. Acuérdense que los nervios vestibulares son parte del octavo par craneal. Y aquí podemos ver hueso, hueso del laberinto óseo, ¿ok? Del vestíbulo. Ahora vamos con las crestas, vamos con las crestas ampulares de los conductos semicirculares, ¿ok? Ya dejamos a un lado el utrículo y el sáculo y ahora vamos a los conductos semicirculares, ¿ok? Entonces siempre son las mismas células ciliadas, ¿ok? Y arriba, a diferencia de el sáculo y el utrículo, van a tener una cápsula, ¿ok? Vamos a tener una cápsula que se le llama cúpula, ¿ok? Y esta cúpula no se compone de otolitos, sino que se compone de otogleína, así es como se le llama, otogelina. Y esta otogelina sirve de igual manera sirve como sirve como los otolitos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, cuando se rota la cabeza hacia un lado, por ejemplo, si se rota la cabeza hacia el lado izquierdo del paciente, la otogelina se va a mover hacia el otro lado. ¿Se fijan? Mueve para la izquierda su cabeza, la otogelina se mueve para la derecha. Y así es como se doblan los pelitos, los cilios de las células y así de esa manera se lleva el estímulo hacia el cerebro. ¿Okay? Así es como funciona. Y acuérdense,
que esto aquí adentro, de lo rosadito, hay endolinfa, y aquí afuera hay perilinfa, ¿okay? Aquí afuera. Acá es como se va a ver, vamos a tener como estas ampollas, ¿okay? Por eso es que se llaman ampollas, porque son como montañas, ¿okay? Vamos a tener como montañas. Y esas montañas, aquí no se ve bien, pero no están llenas de otogelina. Aquí ya no se ven bien, pero está aquí adentro del canal semicircular y vamos a encontrar siempre las mismas células ciliadas, ¿sí? Vamos a ver una más cerca. Acá está más cerca, es como una ampolla y aquí tenemos la cúpula que va a estar llena de otogelina. Aquí no hay otolitos, no hay carbonato cálcico. En los conductos semicirculares no hay otolitos. Los otolitos solo están en el vestíbulo, ¿sí? Y acá, más de cerquita, fíjense bien acá, y las células ciliadas, aquí podemos ver un poquito de cilios, y aquí arribita una parte de la cúpula que todavía quedó, ¿sí? Aquí se colapsó un poquito el conducto semicircular. Y acá por último, una porción auditiva que no voy a entrar en detalle con esta porción auditiva. Perdón, teníamos un video. Teníamos un video. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con 3 huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los 3 huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote. En esta ilustración se han omitido 2 estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda.
La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal quedan visibles las ventanas que separan los dos sistemas. Ellas son la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas, esta secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Pero esto es lo que nosotros vamos a poder ver, ¿ok? Acuérdense de la cóclea, ¿ok? La cóclea que va a dar dos vueltas y media, 2.5 vueltas, alrededor del modiolo, y en la punta vamos a encontrar el helicotrema, ¿ok? El helicotrema es donde se unen las dos rampas que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, si se fijan bien acá, tenemos la estructura membranosa, ¿ok? Vamos a tener aquí el laberinto membranoso, y aquí vamos a tener acá el laberinto óseo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar perilinfa, aquí afuera, y aquí adentro endolinfa, ¿ok? Entonces, la perilinfa, como va a estar dividido aquí por esta estructura, que ya vamos a ver qué es, aquí vamos a encontrar la perilinfa en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, ¿ok? Adentro de la cóclea. Y esta rampa vestibular y esta rampa timpánica se van a unir o se van a comunicar en el helicotrema. Por eso es importante, en la punta de la cóclea, ahí es donde se van a unir. Y aquí, adentro del laberinto membranoso, nosotros lo que vamos a encontrar es el órgano espiral de Corti, ¿sí? El órgano, y ese es el órgano que, si ustedes se fijan, si se estimula, vamos a llevar el impulso hacia el nervio auditivo, que también es el octavo par craneal. Y así es como lo vamos a ver en la histología, fíjense bien. Acá tenemos esta pequeña membrana, tenemos acá la rampa vestibular, que aquí hay perilinfa, la rampa timpánica, que aquí hay perilinfa. Aquí vamos a encontrar el órgano de Corti. Entonces, fijémonos bien, ya más de cerca, en el órgano de Corti, que es importante. Vamos a encontrar acá la membrana vestibular, justo debajo de la rampa vestibular. Y luego, nosotros vamos a encontrar acá el conducto coclear o la rampa intermedia, y
el órgano de Corti. Que el órgano de Corti se va a conformar de estas células ciliadas, ¿ok? Células ciliadas que podemos ver acá. Las células ciliadas son muy similares a las que vimos en el aparato vestibular y se van a comunicar con el nervio auditivo, ¿ok? Estas son las más importantes, ¿ok? Las células internas, como el 90 o el 80% del estímulo sonoro va a ir hacia aquí, hacia las células ciliadas internas. Fíjense bien acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acuérdense, vamos a empezar desde los huesecillos. Entonces van a funcionar como pistones. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos pistones? Estos pistones lo que van a hacer es de que van a mover toda la perilinfa. ¿Okay? Van a mover toda la perilinfa que va a estar aquí, en el vestíbulo, en las rampas, en estas rampas, ¿ok? En estas rampas vestibulares y en estas rampas eh, rampa coclear, creo que se me olvidó. Uy, timpánica. Ups, perdón, se me olvidó. Rampa timpánica y rampa vestibular. Entonces va a ir empujando y al ir empujando, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir moviendo la perilinfa. Y al mover la perilinfa, también se van a ir moviendo estas membranas de manera sencilla. Y al ir moviendo estas membranas, se van a estimular las células ciliadas. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí estas células ciliadas están en contacto y se van a ir moviendo. ¿Ok? Acá, este es un esquema que, si ustedes se fijan, son muchas células y muchas estructuras en el órgano de Corti. Pero lo que más me interesa serían estas, la célula interna, que lleva el 90% del sonido, estas son las más importantes, y acá las células ciliadas externas llevan como el 10% del sonido. ¿Okay? Si ustedes se fijan, estas son las únicas células que están conectadas a nervios. Las demás son células de sostén, las demás son células de soporte. ¿Okay? Acá, fijémonos bien de cerca, acá está la membrana tectoria. ¿Okay? Las membranas que se mueven van a ser las membranas basilares y las membranas vestibulares. ¿Okay? Esas son las que se van a mover, pero la tectoria no se mueve, se queda estática. Y como se queda estática, los pelos, o sea, los cilios, hacen contacto aquí con la membrana tectoria. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Las células externas, las células internas, y luego que estas se llevan para las fibras del nervio coclear. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y acá un pequeño resumen sobre oído, si a alguno le interesa. Bueno, esta fue la última práctica. Traté de ser lo más conciso posible. Ustedes saben de que esto es bastante, y bueno, hasta se me hizo oscuro.